Ubicación de la cultura maya. La península de Yucatán es una región condicionada por sus condiciones climáticas, ya que sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses cada año. Además, abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua es escasa y por este motivo se debe recurrir a los pozos a fin de hacerla emerger. En este contexto geográfico se desarrolló la civilización maya, que ocupaba unas tierras bajo de densos bosques tropicales. Organización social y política de los mayas. La sociedad estaba rígidamente dividida en 3 clases a las que el individuo pertenecía desde el nacimiento. Primero, la familia real, incluyendo ocupantes de los principales puestos de gobierno, y los comerciantes. A continuación, servidores del Estado como dirigentes de ceremonias y responsables de la defensa y cobranza de impuestos, y en la capa más baja, los brazaletes y agricultores. En cuanto al trabajo, la sociedad maya realizaba una división sexual bastante grande. Así, mientras que los hombres trabajaban en el campo, las mujeres hacían gran parte del trabajo de elaboración posterior dentro de la esfera doméstica, como la laboriosa preparación de alimentos y el tejido. La organización política y administrativa de esa civilización era sostenida por ciudades-estado independientes, pero que se articulaban entre sí. Todos tenían una estructura teocrática hereditario en el cual el líder político era considerado como representante del poder divino de la tierra. Arte y arquitectura de la civilización maya. El arte maya presenta un alto grado de sofisticación visto a la época en que fue producida. En ella se incluyen diversos materiales: piedra, tierra, mortero, yeso, madera, cerámica, terracota, papel, etc. y técnicas. Tiene una muy fuerte relación con las creencias, la política, la historia, la cultura y la religión politeísta, constituida por diversas divinidades de la civilización maya. Economía de la cultura maya. Esta cultura se basaba económicamente en la agricultura del maíz, producción realizada por campesinos que vivían en los alrededores de las ciudades-estado. En cuanto a la forma de organización del trabajo, estos campesinos estaban sometidos a una especie de servidumbre colectiva, siendo el producto del trabajo realizado servilmente apropiado por los grupos sociales dominantes, compuestos principalmente por guerreros y sacerdotes. Los mayas eran un pueblo agricultor que evolucionó desde la práctica de una agricultura extensiva de rozas a un modelo intensivo que les permitió cultivar durante 7 u 8 estaciones sucesivas. Por ello, los mayas construyeron un sistema de canales que les proporcionaba agua durante la estación seca. Su producción agrícola era abundante, puesto que cultivaban cosas como el maíz, frijoles, frutas y plantas. Calendario maya. Los mayas, en el campo de las matemáticas, habían descubierto la necesidad del número 0, llegando a un nivel de desarrollo que no habían logrado en Europa. Además, llegaron a inventar una complicada escritura jeroglífica, la primera en el continente americano, que hoy reconocemos gracias al Popol Vuh, un libro escrito en lengua maya después de la conquista hispánica, donde se recogen sus tradiciones orales. Este tipo de conocimiento matemático permitió también el desarrollo de un apurado conocimiento astronómico, llevando a la elaboración de complejos calendarios como el Tosquín. Religión de los mayas. Su religión era politeísta y estaba estrechamente relacionada con las fuerzas de la naturaleza. Los mayas creían en la existencia de 4 edades históricas que habían sido destruidas sucesivamente por el aire, el agua, la tierra y el fuego. Dentro de sus prácticas religiosas realizaban diversas ceremonias que incluían purificaciones a través del ayuno, las danzas, las oraciones y los sacrificios. Estos sacrificios podían consistir en ofrendas de alimentos o bien en la matanza de animales o incluso de personas. La fuente más completa y exhaustiva para el conocimiento de su mitología es el Popol Vuh, libro de la comunidad o del consejo, la Biblia de los mayas. Otra fuente es el Chilam Balam, escrito en maya de Yucatán en la época de la conquista en 1566, compuesta por el español Diego de Landa, que incluye interesantes datos sobre la vida de los mayas en el siglo XVI.
A continuación voy a mencionar algunos de los dioses más importantes de la cultura maya. Hunab-Ku, dios principal de los mayas, era el creador de todo. Kulkukan, dios del viento, y Chel, dios de la luna, Chak, dios de la lluvia. La cultura maya desarrolló un lenguaje jeroglífico y un calendario bastante complejo. Los textos escritos luego de la conquista fueron elaborados por personas que aprendieron la lengua de los mayas. En ellos dan cuenta del pensamiento y la expresión literaria de este pueblo. Los cronistas han dejado constancia de que las actividades artísticas practicadas por los mayas fueron la música, el canto, el baile, el teatro y la literatura. Características: oral. Existen los jeroglíficos utilizados por el sacerdote maya, los cuales no son manifestaciones literarias. La transmisión literaria fue netamente oral. Clasista. La difusión de estas costumbres y ritos mantenían la tradición clasista, es decir, extendían las líneas de poder en el tiempo. Relación directa con la naturaleza. La naturaleza merecía respeto por proveer los frutos y ser la dadora de vida. Religiosa. Era parte de la expresión del sentimiento del poblador. Existieron múltiples dioses a los cuales no solo había que rendirles culto, sino también sacrificios. Habían géneros literarios, lírico y épico. El lírico se basaba a la danza y a la música, y el épico en los mitos de origen y el Popol Vuh. El fin de los mayas. La civilización maya inició su proceso de decadencia en el siglo IX por la confluencia de factores. La primera causa fue de carácter interno: el agotamiento por el sol, por la intensificación de la producción forzada por los gobernantes ante el crecimiento demográfico. De esta manera, los campesinos, presionados por una creciente demanda de producción, tuvieron que reducir el tiempo del barbecho, y el sol terminó por agotarlos, dando lugar a una catástrofe demográfica. Un segundo factor llegó del exterior: la llegada de varias oleadas invasoras de pueblos nómadas procedentes del norte del continente americano. Espero que haya sido de su agrado, que le haya gustado la recopilación y sobre todo que lo haya disfrutado. Muchísimas gracias.